Bueno, pues esa pregunta es muy interesante, muy compleja también, porque la verdad es que el niño desde que nace cambia muchísimo, ¿no? Un recién nacido que es un niño todavía que llamamos, bueno, más primitivo, más subcortical, ¿no? Tiene todavía los instintos básicos, ¿no? De succión, de búsqueda y ciertos reflejos del recién nacido, que es lo primero que vemos, ¿no? Esto tiene que estar presente durante los primeros 4 o 5 meses y después los reflejos del recién nacido empiezan a desaparecer poco a poco y curiosamente empiezan a aparecer ya procesos más complejos, ¿no? Como son, por ejemplo, la mirada, como son las sonrisas, como es una audición ya que determina y discrimina perfectamente los sonidos, todo ese tipo de situaciones y de evolución pues se va dando durante los primeros meses. Ahora entra en juego también el aspecto, por ejemplo, de la imitación, ese niño con 5, 6, 7 meses que ya hace bueno los juegos de imitación con la mano, que ya tiene una empatía, una sonrisa y una afectividad y una búsqueda del contacto materno y familiar en general muy buena, muy interesante, y evoluciona mucho desde la perspectiva motriz, ya pues capaz de sentarse cuando han pasado varios meses, controla su cuello, controla su tronco, empieza la manipulación, que es de las áreas más interesantes y más curiosas que antes desarrollan los niños, la manipulación con ambas manos, cada vez van soltándose más y van siendo más capaces, ya empiezan a erguirse, a ponerse de pie, empiezan a tirar objetos, empiezan a manipular con más finura. Cuando ya tienen alrededor de los 10 meses, pues ya hacen la pinza, que bueno, como todos sabéis, pues ya es un cambio sustancial, porque la habilidad motriz mejora muchísimo con este hito del desarrollo motor, y a su vez, bueno, pues la comprensión cognitiva, es decir, lo que los niños van entendiendo de su entorno, pues también va aumentando muchísimo, ¿no? Ya comprenden, bueno, por supuesto, la empatía mejora muchísimo, lo que es el conocimiento de las órdenes sencillas, ¿no? que empiezan a recibir, ya las entienden, y supone pues todos estos hitos una evolución neurológica muy importante, ¿no? Que se se irá consolidando ya posteriormente. La edad preescolar, que ocupa bueno los primeros 3-4 años, ¿no? Es lo que llamamos como etapa preescolar. Ahí los cambios son tremendamente importantes y desde la perspectiva nuestra, neurológica y del desarrollo, pues será un crecimiento cerebral exponencial, muy importante, muy grande. El cerebro crece el área temporal, frontal, occipital, y todo eso va dotando al niño de mayor capacidad de aprendizaje. Empieza el desarrollo ya de una manera muy importante del lenguaje. El lenguaje que al principio es muy básico, pero que la decodificación del lenguaje, en este caso lo que el niño va entendiendo, es la parte más relevante en esta etapa primera, y después esa decodificación del lenguaje se va transformando en una emisión del mismo, en una emisión del lenguaje. Esa emisión ya, pues al principio son muy poquitas palabras, mal articuladas, y durante toda esta etapa preescolar se va a desarrollar un lenguaje muy complejo, con un vocabulario que en pocos meses pasa de 20, 30, 40 o 50 palabras a más de 200 en muy pocos meses, y la complejidad de la formación del lenguaje, es decir, la sintaxis, la semántica, todo este tipo de cosas en esta etapa preescolar se va a desarrollar de una manera muy evidente, ¿no? Y también hay una cosa que se desarrolla para que entendáis un poco todo lo complejo que es el proceso cognitivo en esta edad, y es que el niño empieza a mentir. El niño miente con 3 años, de ahí para adelante, no miente antes. Y no miente antes no por razones morales o por razones de éticas, ¿no? sino o educativas, si quieres, sino por razones de complejidad cognitiva. La mentira supone un proceso en el cual el niño entiende que tiene que decir una cosa que no es cierta para conseguir un efecto normalmente favorable para ellos. Entonces supone tal complejidad cognitiva que, lejos de pensar que es malo, al revés, cuando un niño empieza a mentir, hombre, fuera parte del tema moral, como decíamos antes, indica que el proceso cognitivo se está produciendo de una manera importante, ¿no? Esa picaresca, ¿no? Sí, esa picaresca, efectivamente. Sí.
Un niño seguro de sí mismo, un niño emocionalmente estable, un niño con raíces familiares y con raíces sociales bien establecidas, será un niño más competente y un niño más capaz en el futuro. Y eso lo vemos muy claramente, ¿no? El niño desarraigado, el niño emocionalmente inestable, el niño que no adquiere esa seguridad emocional, pues un niño que le cuesta más aprender, que le cuesta más ser una persona o un niño competente, en este caso entendida en el amplio aspecto de la competencia, ¿no? Y eso lo vemos, y es muy importante dar ese entorno seguro, ese entorno amigable, ese entorno cariñoso, ese entorno amable, que al final es el que va a sostener gran parte de la estructura vital de los niños. O sea, un entorno amable no quiere decir que no se les riña a los niños, ni muchísimo menos. A los niños tenemos que marcarles los límites, tienen que saber que vivimos en sociedad, que el egoísmo primitivo, ese que todos llevamos innato cuando somos pequeños, pues no es el camino socialmente correcto. Todo eso tenemos que enseñárselo también, eso no es algo innato. Indudablemente hay que marcar los límites, porque los niños, si no, crecen como si ellos fueran, digamos, pues como pequeños tiranos, ¿no? Sí. Y eso lógicamente es perjudicial para ellos y al final para toda la sociedad, ¿no? Sí, pues mira, los signos de alerta, los signos de alarma que llamamos nosotros desde el punto de vista neurológico, del neurodesarrollo, o lo que genéricamente llamamos psiconeurosensorial, ¿no? Es decir, en el aspecto psicológico emocional, en el aspecto cognitivo y de aprendizaje, y en el aspecto emocional y en general de todos los niños, ¿no? Pues signos de alarma pueden ser, como hemos hablado, del primer año de la vida, de la etapa preescolar, de la etapa escolar. En cada una de estas fases hay unos signos de alarma diferentes. Por ejemplo, en el niño de un añito, pues la falta de una mirada empática con varios meses, la falta de sonrisa social, la falta de un control motor y de una evolución que no es adecuada desde el punto de vista de la manipulación, del sentarse, de la capacidad para levantarse, para deambular, y todo esto constituye signos de alarma. Un niño que, por ejemplo, que no oye bien o que no está aprendiendo las cosas a su ritmo, pues puede que tenga alguna alteración sensorial que se le impida. Todo esto son signos de alarma. Ya en el niño preescolar, como hemos dicho antes, el desarrollo del lenguaje, el vocabulario, la comprensión del lenguaje, pues todos estos retrasos, digamos, nos ponen en alerta sobre la posibilidad de un retraso madurativo. ¿Qué habría que hacer? Pues rápidamente, yo creo que eso aquí en Andalucía lo tenemos bastante bien organizado, es la atención temprana. La atención temprana es aquella atención a niños de 0 a 6 años que tienen sospecha de padecer un retraso madurativo en cualquiera, es decir, que presenta cualquiera de estos signos de alarma que estamos diciendo, ¿no? Estos niños son atendidos en los centros de atención infantil temprana. En cada área de salud existe un centro de atención infantil temprana, que es donde el niño es valorado y el niño es estimulado y sometido a un tratamiento que es un programa específico para el retraso madurativo que el niño pueda presentar, ¿no? Y esa sería en general lo que tendríamos que hacer, ¿no? Los primeros años de la vida, el desarrollo neurológico mejora mucho con los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que vienen a nutrir específicamente a todo el entramado neuronal y cerebral que se desarrolla muchísimo en estas edades. Las proteínas en general son tremendamente importantes, y las vitaminas que ofrecen muchos cereales, por ejemplo las del grupo B, se ha visto que son también tremendamente importantes desde la perspectiva del desarrollo neurológico, ¿no? Entonces, una alimentación variada, al final, una dieta mediterránea, como siempre hemos dicho por aquí, viene a mejorar mucho lo que son las capacidades, ya no físicas, sino también neurológicas y psicológicas en general de los niños, haciendo especial hincapié en los ácidos grasos y las proteínas del grupo B, pues son muy relevantes para esto. Hay que buscar una dieta equilibrada, hay que buscar una dieta en la cual pues
la existencia de todos los nutrientes básicos estén presentes y no esté ninguno comprometido. Desde el punto de vista educativo, antes lo decíamos, y emocional, ¿no? Hay que sostener a los niños de una manera amable y cariñosa y darles un ambiente relajado en el cual puedan desarrollarse todas sus capacidades que ellos tienen, ¿no? Y efectivamente uno de los problemas que tenemos hoy en día es el tema de las pantallas, ¿no? Las pantallas puede ser una herramienta muy, muy positiva y muy favorable para el desarrollo de los niños si la sabemos utilizar, y se puede convertir en un problema cuando realmente lo usamos para entretener a los niños o para que estén quietos o para que estén parados. Hay muchos niños que llevan horas y horas y horas diarias de uso de pantalla, y eso en las primeras etapas de la vida, que hemos hablado del primer año y la etapa preescolar sobre todo, puede dar conductas muy poco prosociales, conductas que el lenguaje y la empatía y el desarrollo comunicativo se desarrolle mal, empiecen a tener algunas conductas muy aislacionistas, y todo esto debemos lógicamente evitarlo, ¿no? Entonces usar las pantallas solamente cuando realmente supongan una herramienta de crecimiento, bueno, o de entretenimiento también, pero lógicamente muy controlado, ¿no?